OLAM 7 Internacional presenta su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Que la paz y el amor de Cristo reine en cada uno de sus corazones. Sean bienvenidos a su programa, Verdades Bíblicas. Es un gozo, es una bendición estar una vez más aquí, siempre con el deseo de compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando un tema maravilloso que tiene por nombre El Gran Yo Soy. Así que donde quiera que se encuentren, si ustedes tienen sus Biblias, pueden agarrar su Biblia para poder seguir lo que es el estudio de este momento de verdades bíblicas. Vamos a tener de introducción, vamos a escuchar un himno maravilloso que se llama A Dios sea gloria, para luego entrar en el estudio de la palabra de Dios. Una vez más, hermanos, queremos dar un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan por medio de las redes sociales y también miran el canal de OLAM 7 Internacional, a los que nos miran en YouTube, en Facebook. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios esté con ustedes donde quiera que se encuentren, mis queridos amigos y hermanos en Cristo.
Vamos a iniciar el estudio de este momento y que tiene por nombre El Gran Yo Soy, pero antes de meditar en la palabra de Dios, me gustaría elevar una oración para que Dios bendiga el estudio de su palabra. Padre amado, que moras en las alturas de la santidad, en el monte santo, bendito, alabado y glorificado sea su nombre. Le damos gracias porque nos da la vida, nos da el privilegio de estar en este lugar, en este canal, para compartir su palabra. Queremos rogar, queremos suplicar de que todo lo que hagamos aquí en este lugar sea para exaltar, alabar el nombre de Cristo. Por favor, perdona nuestros pecados. Abre nuestro corazón para entender las maravillosas y grandiosas y extraordinarias verdades que se encuentran en su palabra. Bendice a cada persona que en la ancha faz de la tierra ha tomado su decisión para unirse con nosotros por medio de la vía de internet para estudiar su palabra. Bendícela ahí donde se encuentre. En el nombre precioso de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. El tema que vamos a estar meditando en la palabra de Dios tiene por nombre, como lo decía anteriormente y lo dice en la pantalla, El Gran Yo Soy. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 3, en el versículo 13 y 14. Éxodo, capítulo 3, versículo 13 y versículo 14. Si usted tiene Biblia, puede seguir la lectura bíblica para que usted pueda comprobar, como dice la palabra de Dios, si estas cosas son así. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Moisés a Dios. Aquí está hablando cuando Dios se le presenta en una zarza a Moisés en el monte Sinaí. Cuando Dios se encuentra con él y Moisés le dice a Dios esta afirmación. Dijo Moisés a Dios. Y he aquí cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Amén. Qué interesante. Moisés dice, bueno, claramente en el versículo 13, cuando la gente me pregunten acerca de que quién es el Dios, cuál es el nombre de ese Dios que te envía, ¿qué le voy a responder? ¿Cuál es el nombre en sí? Y la respuesta que recibe Moisés, el patriarca Moisés, yo soy el que soy. ¿Qué significa esto? Yo soy el que soy. Si nosotros analizamos la palabra yo soy, se presenta siempre en un tiempo presente. No dice yo fui, yo seré, ni en pasado ni en futuro. Siempre en presente. En otras palabras, cuando dice yo soy, se refiere a una presencia divina, el cual abarca pasado, presente y futuro. Por eso es el gran yo soy. Y cuando nosotros miramos a la luz de la palabra de Dios, quién es el que estaba allí con el pueblo de Israel, quién fue el que los sacó, quién estuvo claramente con ellos, Dios siempre estuvo al cuidado. Y nosotros podemos ver a lo largo de la historia de los israelitas, en el libro de Éxodo, capítulo 19, en el versículo 4, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. ¿Quién los había sacado? Pues los había sacado Dios. Y dice, ahora pues, si obedeciereis mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Ahora, qué interesante, digamos, la protección divina estuvo con el pueblo de Israel.
El pueblo de Israel entendió quién era el gran yo soy. Yo soy el que soy. Fue el que se manifestó, fue el que promulgó la ley, fue el que siempre había estado con la nación de Israel y hasta el día de hoy está con todos aquellos que escuchen la voz de él, la voz del gran yo soy. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos algo muy interesante en el cual yo quiero que nosotros meditemos en este momento acerca de estos versículos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 58, pero voy a leer en el versículo desde el 56. Si bien es cierto, del 58 está la información que queremos, pero vamos a leer desde el 56 para entender el contexto de lo que nos viene diciendo. Abraham, dijo Jesús, vuestro padre se regocijó de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y le dijeron entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le está diciendo claramente de que él estuvo con Abraham, de que él estuvo tan cerca de Abraham. Y los que estaban allí no podían entender el lenguaje con que el Señor Jesús estaba hablando. Y los judíos le preguntaron, ¿no tenés ni 50 años? Y ya has visto a Abraham. ¿Cómo es posible alguien joven? Y estamos hablando de que Abraham había vivido una época pasada, hacía muchos años atrás. Y quizás yo creo que no eran ni 100 ni 200, tenían mucha cantidad de tiempo. Porque primero fue Abraham, Isaac, Jacob, luego los patriarcas, luego la nación de Israel, se dieron de esclavos en Egipto, salieron 40 años en el desierto y comenzamos a ver historias, cantidades de años. Y sin embargo, dice en el 58, de cierto os digo, le dice Jesús, antes que Abraham fuera, yo soy. Y dice el versículo 59, entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se encubrió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, y así pasó. ¿Por qué los judíos querían apedrear a Jesús? Porque cuando Jesús declara, antes que Abraham fuera, yo soy, Jesús está declarando de que Él es la presencia eterna, de que Él es el que siempre se había manifestado, de que Él es el que siempre había guiado a su pueblo. Él es. Eso es lo que está diciendo el versículo. Antes que Abraham fuera, yo soy. Entonces inmediatamente tomaron piedras. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaban a Jesús como el Salvador. No aceptaban a Jesús como el Mesías. No aceptaban a Jesús como el Redentor. Y cuando Jesús se presenta ante ellos y comienza a declarar esta maravillosa verdad, para ellos Jesús no está cumpliendo las expectativas que ellos querían que cumplieran para ellos. Porque como dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, vamos a leer en el capítulo 55, en el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. La palabra de Dios es tan clara, tan específica, donde nos presenta claramente, de que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Muchas veces, a como hemos sido enseñados, hemos estado equivocados durante mucho tiempo. Y cuando se nos derrumba aquella información que teníamos, que siempre la consideramos que era una maravillosa verdad, entonces nosotros a veces nos aferramos a esa creencia. Y aunque a veces no leíamos apoyo, pero esto fue lo que le pasó a estas personas. Y muchas veces está pasando en el mundo de hoy. A veces ya hay teologías, ya hay ideas preconcebidas, ya hay pensamientos que ya están de antemano porque uno quiere que le diga a la Biblia lo que fue enseñado, pero cuando uno lee la Biblia enseña el pensamiento de Dios. Y si yo quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que seguir los pensamientos de Dios. Por eso Pablo dice, nosotros debemos de tener la mente de Cristo.
lo dice en el libro de Corintios. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en Primera de Corintios, capítulo 2. En el versículo 16 dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los discípulos tenían la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Cristo estaban en ellos. Ellos se habían enfocado en poner en alto a Dios, en honrar a Dios, en hacer la voluntad de Dios. Ese era todo su objetivo en su estilo de vida. Y eso es lo que Dios nos hace el llamado a nosotros hoy. De que nosotros podamos escuchar esa voz. Y Jesús dijo claramente: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si nosotros somos las ovejas del Señor, nosotros vamos a escuchar su voz, nosotros les vamos a seguir, nosotros vamos a hacer su voluntad. Ahora, yo quisiera compartir algunos pasajes de las Escrituras en relación a lo que estamos estudiando, que es lo que dice la palabra de Dios acerca del gran yo soy. En las Escrituras, en el Nuevo Testamento, si bien es cierto, hay muchas veces donde aparece esta palabra yo soy, pero hay 7 veces en las Escrituras donde Jesús menciona que Él es algo y haciendo énfasis en el plan de la salvación o en la vida. Cuando Él se declara: yo soy tal cosa, yo soy algo. Y yo quiero que estudiemos esto porque el gran yo soy en sí es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, quien se manifestó. Por eso Pablo dice en el libro de Hebreos, quiero leerlo, capítulo 1, del versículo del 1 en adelante, dice algo muy interesante de esta manera. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Y quiero hacer énfasis en el versículo 3, viene hablando acerca del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿de la gloria de quién? De Dios, y la imagen misma de su sustancia. Entonces, el gran yo soy es nada más, nada menos que el Señor Jesucristo. Y en su palabra, Él lo declara claramente. Por eso, ¿por qué los judíos querían apedrearlo? Porque cuando Él les dice: antes que Abraham fuere, yo soy, Él estaba diciendo que era esa presencia eterna que se le apareció a Moisés en la zarza. Ahora, vamos a ir al libro de San Juan, en el capítulo 6, y vamos a leer en el versículos 35, vamos a leer en el versículo 51. Quiero leer, vamos a leer el contexto del 32 para entender la idea y después vamos a ver cómo se identifica a nuestro Señor Jesucristo. Dice así: entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El maná, que era el alimento que Dios le dio al pueblo de Israel, era una representación que nos da el Señor acerca de cómo se sustenta la vida. Y Jesús les dijo, y entonces el 34, entonces les dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree
nunca tendrá sed jamás. Interesante y maravilloso lo que dice la palabra de Dios. Jesús dice claramente, yo soy el pan de vida. Cuando Jesús dice que es el pan de vida, ¿a qué se está refiriendo Jesucristo? Se está refiriendo como el sustentador de la vida. Así como cada día nosotros necesitamos algo para comer, porque si nosotros no comemos nos desnutrimos, nos enfermamos y luego viene la muerte. Y lo que nos mantiene en esta vida es realmente el sustento a diario. Si bien es cierto, es Dios el que nos sustenta, claramente. Pero la palabra de Dios nos enseña, nos muestra de que así como el alimento que nosotros comemos, material, todos los días, es necesario para el sustento de nuestra vida, así nosotros necesitamos estar comiendo de Cristo. Y por eso dice, no tendrá hambre, no tendrá sed jamás. El hambre, la sed, dos necesidades necesarias para el ser humano. Son una gran necesidad para el ser humano. Y Jesús se presenta como Él es el pan de vida. Yo soy, dice el pan de vida. Él es el gran yo soy. Él es el que suple toda la necesidad. Dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Aquí el Señor Jesucristo nos explica esta idea a nosotros. ¿Cuál idea? De que Él es el pan vivo que descendió del cielo, número uno. Y que ¿cómo comemos nosotros de ese pan? Dice que es su carne. ¿Qué es su carne? Su sacrificio. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida. Aceptar su sacrificio. Vivir, como dice la palabra de Dios, como el mismo Jesús lo mencionó, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso en una ocasión dice, no solo de pan vive el hombre, pan material, sino el pan espiritual, porque como leíamos en el libro de Hebreos, dice que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es la imagen del Dios invisible, el que sustenta todas las cosas, y Él nos da el sustento, Él es el que nos mantiene, Él es el que nos sostiene, y eso nosotros debemos de tenerlo muy, pero muy claro en sí. Entonces, primero, ¿qué miramos nosotros ahorita en cuanto al gran yo soy? Que Jesús se presenta como el pan de vida, como el que suple nuestra gran necesidad de alimentarnos, que nos hace crecer, que nos hace desarrollarnos, que nos sostiene y nos mantiene. Él es el pan de vida. Ahora bien, las Escrituras nos presentan más acerca del gran yo soy. Y vamos a leer en San Juan capítulo 8, en el versículo 12. San Juan capítulo 8, y vamos a leer en el versículo 12, y miramos ahí en ese versículo que el Señor Jesucristo se presenta de otra manera. Y dice así la palabra de Dios. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Amén. Maravilloso versículo y muy interesante. Para ampliar el conocimiento acerca de este versículo, vamos a tener una pausa, vamos a escuchar un himno que se llama Jesús es mi vida, y luego vamos a continuar con el estudio acerca del gran yo soy. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno
qué cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Una vez más estamos aquí en el programa de Verdades Bíblicas. Después de que escuchamos este maravilloso himno relacionado con lo que estamos estudiando acerca del gran yo soy, que es nuestro Señor Jesucristo, me llama la atención algo que mencionaba en estrofa, no sé si ustedes le pusieron atención, donde dice, Él es mi vida. En sí, así como Él es el sustentador de la vida, Él es el pan que nos sostiene, que nos mantiene, Él es nuestra vida en sí. Por eso la palabra de Dios en Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Miramos otra característica que la palabra de Dios nos enseñaba. En San Juan capítulo 8, en el versículo 12, ya lo leímos, donde dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Qué interesante lo que dice este versículo. Nosotros necesitamos entender este pensamiento que se presenta aquí. Cuando nosotros seguimos a Jesús, la Biblia dice de que no vamos a andar en tinieblas. La pregunta en este momento es, si nosotros andamos en tinieblas, significa de que las cosas no están bien, de que no estamos haciendo las cosas bien, porque estamos caminando en tinieblas. Y la palabra de Dios dice que el que sigue a la luz del mundo no anda en tinieblas, más tendrá la luz de la vida, y la luz de la vida es Cristo. Por eso, en cierta ocasión, yo creo que en el libro de Mateo, en el capítulo 5, del 14 al 16, habla acerca de sus discípulos, de sus seguidores, y la palabra de Dios dice algo muy interesante. Mateo 5, versículo del 14 al versículo 16, nos dice de esta manera, vosotros sois la luz del mundo. Quizá pudiera saltar el pensamiento a nuestra mente
diciendo, ¿cómo es esto? Allá Jesús dice que Él es la luz del mundo, pero ahora dice aquí, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Amén. ¿Cómo nosotros llegamos a ser la luz del mundo? Bueno, es muy sencillo. La palabra de Dios, en primer lugar, nos dice que Cristo es la luz, en San Juan 8. Pero aquí Jesús viene y dice, ustedes son la luz. ¿Cuándo vamos a ser luz? Cuando Cristo está en nosotros y con nosotros. Entonces, ahí sí. Ahora, ¿a qué nos lleva eso? A que si yo soy la luz, si Cristo está conmigo, mi deber, mi compromiso es testificar de Cristo, mostrarle a las personas el gran amor de Dios, no solamente por palabras, no solamente teoría, no solamente información, sino ¿cómo? Por testimonio, por conducta, por ejemplo. Entonces ahí sí estaremos alumbrando, y nota lo que dice el versículo 15, a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ahora no te dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Interesante, maravilloso lo que dice la palabra de Dios. El propósito es de que Dios sea glorificado porque nosotros les alumbramos, porque nosotros les testificamos, porque nosotros le llevamos el mensaje de salvación que ellos necesitaban conocer. Entonces, es ahí como es la luz del mundo. Por eso, Cristo es el todo en sí para nosotros. Él es el gran yo soy, Él es la luz. Entonces, como Él es la luz, si nosotros seguimos a Él, no vamos a andar en tiniebla. Si andamos en tiniebla, si llevamos una conducta errónea, si estamos haciendo las cosas mal, si no estamos guardando los mandamientos de Dios, entonces no estoy siguiendo a Cristo Jesús. Ahora bien, quiero que veamos algo muy interesante que se presenta más en la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de San Juan 10, vamos a leer en el versículo 7 y el versículo 9. Decíamos de que Jesús es el pan, Jesús es la luz. Ahora vamos a San Juan 10, versículo 7, y vamos a leer en el versículo hasta el 9, vamos a leerlo. Dice así: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Qué interesante lo que las Escrituras nos declaran aquí en cuanto a Cristo Jesús. Él dice, yo soy la puerta. Esta expresión que se encuentra en la palabra de Dios es una expresión clave. Clave. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y leemos la historia del arca de Noé, que fue construida por Noé para que cuando viniera el diluvio pues no fuesen destruidos, no se los llevara. Pero la palabra de Dios nos brinda una información que dice, antes de que viniera el diluvio, dice, Jehová cerró la puerta. Ahora, si bien es cierto, era una puerta literal del arca, pero Dios se encargó a sellarla. ¿Qué significa eso? De que los que estaban dentro ya no podían ni salir, y los que estaban afuera no podían entrar. La puerta de oportunidad, de gracia, se había acabado ya. Ya no más, iba a estar más abierta. Había estado abierta durante 120 años. Y las Escrituras declaran claramente aquí que Jesús es la puerta. Esa puerta hoy está abierta. Mientras nosotros estamos con vida, tenemos esa puerta abierta.
Número 1. Número 2. Habrá un momento en que Jesús no intercederá más por nosotros. Pero si entramos por Él, dice, entraremos y seremos salvos. Él es la puerta de la salvación. Así como Él es la luz de la vida. Así como Él es el pan. Entonces Él también es la puerta. Y si vamos a Él, dice, vamos a ser salvos. Vamos a hallar pasto. Vamos a comer. Vamos a estar enriquecidos. Vamos a estar sostenidos por el gran amor y el poder de Dios. Me salta a la vista un versículo que se encuentra en San Mateo, capítulo 25. Y dice el versículo 10, está hablando acerca de la parábola de las 10 vírgenes. San Mateo capítulo 25 en el versículo 10. Pasa algo muy interesante. De paso, en la Biblia hay muchos versículos donde menciona esa puerta, porque Dios desea, Dios quiere que nosotros quedemos claros acerca de quién es la puerta en sí. Dice el versículo 10. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas. Y noten lo que dice, y se cerró la puerta. Vamos a leer el 11 y el 12 para que entendamos por qué se da tal cosa. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero es que la puerta ya estaba cerrada. Y dice el versículo 12. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. La clave para poder entrar en esa puerta que Jesús mismo dijo que Él es que nosotros le conozcamos. Porque en San Mateo 7, 21 en adelante, dice que en aquel día muchos dirán, Señor, nosotros hicimos milagros, nosotros profetizamos, nosotros hicimos grandes cosas, maravillosas, extraordinarias. Dice que les dirá, nunca los conocí. Porque el conocimiento de Dios es la base principal del estudio de la palabra. Por eso en San Juan 17:3 dice algo muy extraordinario, muy maravilloso, muy especial. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Por qué es importante conocerle? Porque dice, esa es la vida eterna. Y la puerta, cuando ya se cierra, a los que no entran, no entraron porque no son conocidos por Dios. No le conocen. Porque la vida eterna es en conocer, no en profesar algo, sino tener una experiencia con Dios. Acercarse mucho a Dios. Caminar con Dios muy de cerca. Y por eso la palabra de Dios dice claramente, ahí nos dice a nosotros, y nos deja esto, que Cristo también es la puerta. Yo soy la puerta. Él es el pan, Él es la luz, pero también Él es la puerta. Vamos a ver qué otra característica nosotros encontramos en la palabra de Dios acerca de Cristo. Y vamos a leer en el versículo 11 de San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 11. 10:11. Dice así, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Qué interesante, dice el versículo 14 del mismo capítulo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Qué interesante. Como eres el buen pastor, dice que las ovejas lo conocen. Ahora, no sé si ustedes han notado algo maravilloso que se presenta en estos versículos. Cuando hablamos de que Jesús es el pan, la palabra de Dios nos presentó un detalle en ese versículo, en Juan 8:51, donde nos dijo de que, y el pan que Él nos dará es su carne, que nos dará para la vida. Entonces lo que quiero que, si ustedes han puesto atención,
de que siempre Él menciona que es para la vida, para la vida. La vida o salvación. Él es el yo soy para la vida o para salvación. Él es el pan para darnos vida. Él es la luz de la vida. Él es también, dice, la puerta y hay salvación. Y si hay salvación, hay vida. Y ahora, Él es el buen pastor. En otras palabras, el cuidado tierno de Cristo está sobre su pueblo. Su mayor interés se refleja en el pueblo de Dios. No es que Dios no está pendiente del universo y todo lo que pasa alrededor de nuestro mundo. No. Sino de que hay un interés especial en su pueblo. Hay un versículo que dice así: yo amo a los que me aman y me hallan, dice, los que temprano me buscan. Ya que si nosotros le amamos a Dios, no es que Dios no ama al que está en pecado, sino de que hay una tierna atención mayor sobre aquellos que quieren hacer esa voluntad. Entonces, cuando Él dice que Él es el buen pastor, y dice, el buen pastor su vida da. Notemos, el pan da vida, la luz de la vida, la puerta para salvación. Ahora, el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Y quiénes representan las ovejas? A todos aquellos que escuchan la voz del buen pastor, a todos aquellos que conocen al buen pastor, a todos aquellos que reconocen y saben claramente quién es el buen pastor. Y eso es muy interesante, que nosotros podamos saber. Mucha gente menciona en el nombre de Jesús, y por eso Jesús lo dijo: me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hacíamos esto, en tu nombre hacíamos muchas cosas, pero yo, dice, les diré, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces tenemos 4 características en las cuales nosotros podemos ver de Jesús el gran yo soy. Él es el pan, Él es la vida, Él es la puerta y la salvación. Ahora vamos a ver otro detalle que las Escrituras nos brinda acerca de Cristo. En el mismo Evangelio de Juan 11, San Juan capítulo 11, vamos a leer en el versículo 25. Cuando Jesús presenta esta maravillosa declaración, no era un día normal, quizás normal en el sentido que tiene 24 horas, que salió el sol, se ocultó, como quizás cualquier día. Pero cuando Jesús menciona esta palabra, había una agonía de alma, había una tristeza, había una situación que estaba pasando muy difícil, una familia. Y Jesús lo presenta como palabras de esperanza, pero no solamente unas palabras de esperanza así, arrebatadas, sino porque esa esperanza Jesús quería ponerla en el corazón de cada uno de los que estaban ahí. Y no solamente eso, esa esperanza era para que ellos pudieran entender exactamente quién es Cristo en sí. Y en San Juan 11, versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Eran amigos de Jesús, había muerto un amigo de Jesús. Le dijo Marta: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Nunca los creyentes del tiempo pasado creían que cuando morían las personas iban al cielo o al infierno. Ellos sabían de que hasta en la resurrección estarían ahí. Pero dice el 25, Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Qué interesante. La resurrección no es algo. La resurrección es alguien. ¿Y quién es ese alguien? Es la persona de Cristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección y la vida. Y aquí hace énfasis, a como les venía explicando, que siempre menciona la palabra vida. Yo soy el pan vivo. Yo soy el que da vida. Yo soy la luz de la vida. Yo soy el que salva. Yo soy la resurrección, dice, y la vida.
Si creen en mí, aunque estén muertos, no importa que estén hechos polvo, no importa en qué situación se encuentren, Jesús promete de que Él les dará vida. Y por eso nosotros predicamos a este Cristo crucificado y resucitado, y que ascendió a los cielos e intercede por nosotros como nuestro representante ante Dios el Padre. Ahora bien, yo quisiera que miráramos, tenemos la quinta característica del gran yo soy. Jesús es el pan, Jesús es la luz, Jesús es la puerta, Jesús es el buen pastor, Jesús es la resurrección. Ahora vamos a un versículo conocido, San Juan 14:6. Dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ya, cuando hablamos de camino estamos hablando de estilo de vida. El estilo de vida de la verdad es Cristo, Él es la mera verdad. Y dice, y nadie viene al Padre sino por mí. La única manera, la única vía que nosotros tenemos para ir a Dios es con Cristo. Y entonces ahí está la vida. Siempre menciona la palabra vida, porque Él es el gran yo soy, dice. En mí hay un estilo de vida correcto, en mí hay sustento, en mí hay sostenimiento, en mí hay vida después de la muerte, en mí está todo en sí. Él es el gran yo soy, la presencia eterna. Y me gustaría llegar a la séptima, que se encuentra en San Juan 15. Vamos a leer en el versículo 5. Dice de esta manera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Cuando Dios dice de que Jesús es la vid, está hablando de una, podemos decirlo de esta manera, una mata o un árbol, no sé, de uva, dependiendo cómo le llamen, en el lugar donde se encuentra, pero lo que le quiero dar a entender es que Él es la vid. Los pámpanos representan como un estilo de ramas. Pero dice, el que permanece en mí, el que permanece en el tronco, ligado a mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Y cuando habla de fruto, está hablando de los frutos del Espíritu. Porque muchas veces nosotros no vencemos, porque muchas veces nuestros defectos de carácter resaltan, porque estamos separados de la fuente de vida, estamos separados de la vid. Pero si permanecen en mí, dice Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí, nada. Y cuando Él dice nada, es que es nada, nada podemos hacer. ¿Qué tan importante es tener esa experiencia de encontrarnos con el gran yo soy? Él quiere transmitirnos esa vida maravillosa, esa vida que solamente proviene de Él. Y creo que ha sido de bendición el estudio de este momento. Que el Señor les bendiga. Me alegra mucho haber estado en este programa. Vamos a escuchar un himno que tiene por nombre a Cristo Coronat, para luego terminar con palabras de oración. Divino Salvador.
De todo corazón, decía el himno, debemos tributarle loor o alabanza a nuestro maravilloso Dios y Salvador Cristo Jesús. Qué bendición haber estado estudiando la palabra de Dios. Lástima que el tiempo se nos ha acabado. Entonces, en resumen, ¿qué aprendimos nosotros en este momento? Jesús es el gran yo soy, el que se manifestó a Moisés allá en una zarza. Y miramos de que el Señor es Jesucristo, es el pan, Él es la luz, Él es el buen pastor, Él es la puerta. También miramos de que Él es la vid y también miramos nosotros las dos características que presenta más, podemos verla, que Él es la resurrección y el camino y verdad y vida, en que todos está la vida en sí de Cristo ligada hacia cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Vamos a orar para que este programa sea sellado con la bendición del cielo. Oh Dios y Padre eterno que moras en las alturas de la santidad, agradecidos estamos porque cuando abrimos su palabra, constantemente su Espíritu nos está hablando. Rogando que bendigas esta programación, las personas que estuvieron pendientes de este programa, sé con ellos. Gracias por su amor y misericordia. Rogamos por los hermanos que están enfermos, ten compasión de ellos, sánale de todas sus enfermedades y dolencias y ayúdanos a ser victoriosos en las luchas y problemas de esta vida. Que en el nombre de Jesús podamos ser más que vencedores. Gracias por su amor y misericordia. En los brazos de su Hijo amado nos ponemos en este día, en el precioso nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Olam 7 Internacional presentó su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.